Hola. A ver si me ayudan para decirme si es que ya me ven. Nada como Talía, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Creo que ya. Hola a todos, aquí nuevamente con ustedes. Espero que todos estén muy bien, con buena salud, que es lo más importante y lo más valioso, lo más grande que se puede desear hoy, ¿no? Que todos estemos con buena salud. Estamos a 1 minuto de empezar. Vamos a esperar que se conecten un poquito más de personas que nos acompañen. Ahora, quisiera saber si me escuchan bien, por favor. A ver si me ayudan. Gracias. Gracias, Marilyn. Un poquito más y empezamos en punto. 1 minuto más y empezamos, ¿ya? Por respeto a los que están temprano. Gracias, madre. Catherine, qué lindo que estés acompañándome. Bienvenida. Bueno, vamos a empezar, ¿ok? Un abrazo grande para todos, buena salud, paciencia, sabiduría, reflexión. Vamos a tener un poquito de eso también ahora. Bueno, empezaré a contarles un poco cómo me fue a mí con el TDAH, primero con mi hijo y después cuando yo descubrí que yo también lo tenía. Todo empezó con descubrir que lo tenía. Una vez venía ya padeciendo con mi hijo Tomás, que ahora tiene 15 años, cuando él tenía 9 años, venía de sufrir, había sufrido bullying a los 8, había tenido muchos problemas con las calificaciones, con la falta de atención, no se adaptaba fácilmente a la escuela, lo tenía que cambiar de colegio, probar dónde se sentía mejor, porque definitivamente sabemos que el método convencional no está preparado, por lo menos en el Perú, y bueno, sé que en muchos países también, para entender. Muchos profesores no tienen las herramientas ni la capacitación para poder entender, conocer y manejar problemas de TDAH con los niños y otros, ¿no? Entonces un día vi una publicidad de un neurólogo que enlistaba todos los problemas que yo tenía y anunciaba que podía apoyar, que sabía que encontraba la solución, que tranquilos papás. Fui, el neurólogo le diagnosticó el TDAH. En la parte de explicarme qué era el TDAH, porque era totalmente nuevo para mí, yo no sabía qué significaba para nada, nunca lo había ni escuchado, no había tenido a nadie cercano con el diagnóstico, no sabía ni que existía ni qué era. Me explicó muy detalladamente, con una maqueta de un cerebro, que la parte de adelante, que bueno, etcétera, lo que ya nos han explicado a todos nosotros, que les corresponde a los médicos y a los especialistas y a los profesionales explicarlo. Me explicó muy detalladamente hasta que yo entendí, identifiqué todos los problemas que yo había tenido con mi hijo y pues sí, ¿no? El diagnóstico me dejó, como a todos los papás cuando nos dicen que nuestro hijo tiene TDAH, por lo menos la tranquilidad de saber que lo tiene, saber qué tiene, que estás en manos de un profesional y que ya te explicó y bueno, que tienes una justificación para todo lo que has venido pasando.
pasando, ¿no? Entonces, le recetó unas pastillas que a mi hijo no le sentaron bien. Para nada, para nada. Las tomó 15 días y en el colegio le iba bien, pues en la mañana, ¿no? Iba bien, estaba muy concentrado. Pero en la tarde, cuando ya llegaba a la casa, parecía que me habían cambiado de hijo, ¿no? Pateaba las paredes, un día pateó la puerta, y Tomás, quien lo conoce, sabe pues que es incapaz, ¿no? O sea, él no era así, y de pronto cambió, o sea, el carácter le alteró totalmente a él con esas pastillas, ¿no? A él, en su caso. Entonces yo cogí las pastillas, las tiré a la basura y le suspendí el tratamiento a Tomás. Y empecé a investigar, empecé a entrar a foros, empecé a contactarme con profesionales, a preguntar, a buscar en la ciudad donde vivo, y me encontré con una realidad muy cruda, ¿no? Que donde yo vivo no es la capital del país. Y nos encontramos, como en muchos países, con el sistema de salud, y bueno, en algunos países también el sistema de educación y todo, que no pone al alcance de todas las familias profesionales con las herramientas necesarias, los métodos necesarios, la capacitación necesaria para poder llevar un tratamiento con resultados, que es lo que queremos. Entonces yo no quería pasar por un tratamiento de 2 años, 3 años, interminable. Me contacté hasta con personas que hacían neurofeedback, intentamos hacer cosas, en fin. No veía las cosas a mi alcance. Entonces probé de todo, no de todo, pero probé varias cosas, ¿no? Encontré una psicóloga, filósofa muy buena en una ciudad que queda como a 3 horas y media de donde yo vivo, y iba con Tomás todos los sábados para allá. Nos fue mejor. Probamos hasta con flores de Bach, me acuerdo, y probamos varias cosas naturales. Pero en la investigación que hice y el acompañamiento que tuve, encontré que definitivamente lo más fuerte y lo más determinante venía por el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, empecé a investigar cuáles eran las cosas que le hacían daño, que le exacerbaban la ansiedad, ¿no? Y empezamos a probar por ahí, empezamos a probar, a bajar el azúcar, el consumo de azúcar, el pan, las harinas, ¿no? Y definitivamente se vio un cambio no total, pero fue progresivo, poco a poco, intentando toda la temática de que se vuelva costumbre, hábito, y después un estilo de vida que son años, ¿no? Son años. Pero también en el camino encontramos que él y yo teníamos un problema con el páncreas, con la insulina, que no permitía que las dietas nos hicieran efecto. Entonces eso también contribuyó a la urgencia de cambiar la alimentación para los dos, ¿no? Y entonces me permitió a mí entrar en la dieta con él, en este cambio de régimen de alimentación, y nos fue súper bien, y mejoró. Pero aquí voy a la parte más importante. La parte más importante de todo esto es el trabajo emocional que viene de casa, ¿no? Yo vengo de una formación profesional en industria, soy asesor técnico comercial ya hace más de 20 años, y tengo muy arraigado el tema de ir donde está el problema, levantar información, sacar la foto, la radiografía, evaluar, estudiar bien el problema y buscar hasta encontrar una solución acertada. Y lo mismo lo aplico en todo y me ha ayudado mucho en la vida. Y eso hice. Entonces yo analicé la situación y empecé a encontrar también, a preocuparme por la parte emocional de mi hijo. Dije, voy a ver cuáles son sus debilidades y voy a trabajar para fortalecer esas debilidades y las fortalezas para potenciarlas, ¿no? Entonces empecé a investigar qué era lo que a él le gustaba, qué era lo más cómodo para él, y empecé a probar, ¿no? Ok, necesitaba canalizar la energía, ¿no es cierto? Entonces empecé a probar fútbol. Chévere, le gustaba, pero no era lo suyo. Natación le fue muy bien.
bien con natación, ok, quedó con natación. Ahora tengo que ir por el tema del arte, ¿no? Ya, guitarra, probó guitarra. Le gustó, pero no mucho. Probé piano, se quedó con el piano. Entonces ya había encontrado el piano y la natación, que eran dos cosas que lo iban a cultivar. Por un lado, con la música, que sabemos que es muy bueno, y por otro lado, el canalizar la energía con un deporte que le gustara. Pero el detalle es que tenemos que escuchar a nuestros hijos y guiarlos, porque a veces ellos creen que les gusta algo, pero ya en la práctica se dan cuenta que no, porque ellos no tienen la madurez que tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que, ok, vamos a probarlo, si te gusta. Es lo que me pasó, por ejemplo, con el fútbol, ¿no? Que él pensaba que le gustaba, pero después vimos que no, que prefería la natación, y le fue muy bien ahí. Entonces ya iba como que encaminando las cosas. Pero el tema más importante en esta búsqueda de lo que le gusta y lo que no le gusta es que tenemos que fortalecer, y a mí me ha funcionado con mi hijo, bueno, con mis hijos, y en especial porque fue más concentrado, digamos, con Tomás por el problema que tenía, en enseñarles a afrontar la vida, en formar bien el tema de los valores, ¿no? Entonces yo dije, ¿cuál es mi situación? Mi situación real, mi realidad es que vivo lejos de la capital, no tengo acceso a buena salud, a tratamientos de calidad que yo quiero para mi hijo. Yo no tengo las condiciones para estar viajando, vivo lejos de Lima, entonces no podía estar viajando pues todas las semanas o 2 o 3 veces al mes por el tratamiento. Entonces vi mi realidad y me adapté a ella, ¿no? Entonces empecé a buscar en él cuáles eran esas debilidades. Entonces, si su debilidad era la matemática, no le insistía mucho, ¿no? Lo ayudaba con un profesor para que no sacara malas calificaciones, pero no incidía en que fuera el mejor en matemáticas, ¿no? Y empezaba a conversar mucho con él, mucho, yo converso mucho con él. Y él me decía que, por ejemplo, mamá, cuando yo sea grande, ¿qué te sientes mejor? Por ejemplo, yo quiero trabajar como tú, no quiero estar presionado por un jefe porque yo no voy a soportar, yo quiero formarme para trabajar en un ambiente en el que no tenga que estar encerrado en una oficina y que pueda tener independencia, pueda viajar, pueda ir y hacer gestión y crear cosas, ¿no? Ok. Entonces lo fui conociendo más a él y fui viendo cuáles eran sus debilidades y cuáles fueron sus fortalezas. Entonces empecé a armar con él el tema de los valores, para explicarle de una manera muy especial. Porque ¿qué pasa con los padres? ¿Qué hacemos? Les decimos, tienes que ser responsable, pero no nos sentamos con ellos a decirles qué significa la responsabilidad, cómo se comporta una persona que es responsable y para qué es necesario que sea responsable. Necesario para él, para la sociedad, para el mundo, o sea, para la gente que lo rodea, para la comunidad, porque tenemos que enseñarles que no viven solos, ¿no? Son parte de un todo, son parte de una comunidad, conviven con otras personas. Entonces ahí viene la importancia. Y sobre todo, prepararlo para enfrentar la vida, porque él venía de sufrir bullying y yo tenía que prepararlo para que otra vez que se encontrara con personas que venían con problemas existenciales, que las hay muchas lamentablemente, chicos que vienen con problemas de autoestima, problemas existenciales, que son crueles, que les gusta hacer sentir mal a los demás. Entonces yo tenía que no cuidarlo todo el tiempo, yo tenía que enseñarle que yo no iba a estar a su lado todo el tiempo y que él tenía que aprender a defenderse, que él tenía que, no tanto a defenderse peleando ni nada de eso, sino tenía que aprender a entender que no todo era personal, que no todo era en su contra y que las personas que tenían una mala actitud tendrían sus problemas, pero que él no tenía que permitir que le afectaran a él. Entonces yo empecé a fortalecer ese aspecto. Y yo les recomiendo mucho, de verdad, que nos preocupemos más allá de darles el medicamento, que tienen que hacerlo, el tratamiento, que hay que hacerlo,
Pero lo más importante y el gran papel del padre, de la madre, es fortalecer su personalidad. Formar una persona que tenga una personalidad fuerte, sólida, firme, poderosa, ¿no? A empoderarse de una forma en que él esté preparado para el mundo, porque el mundo no se va a adaptar a él tiene que adaptarse al mundo, ¿no? Y en el mundo hay diversas realidades, diversos entornos, diversos matices. Las personas somos diferentes, venimos de diferentes culturas, de diferentes educación en casa, de diferente formación, diferente forma de ver la vida. Entonces, si nosotros fortalecemos la parte del tratamiento y no lo fortalecemos a ellos como personas, como seres humanos, capaces de enfrentar y caminar libres, fuertes, fortalecidos, con una buena personalidad, entonces de nada va a servir lo que hagamos, porque nosotros un día no vamos a estar con ellos. Tenemos que prepararlos para la vida, para la realidad, para cómo son las cosas realmente. Por eso es que es tan importante el tema de los valores, pues, porque, y de explicarles, decir, porque yo a mis hijos les explicaba. Por ejemplo, hoy en día el tema de la conectividad se está entendiendo más. A raíz del coronavirus estamos viendo lo conectados que estamos, ¿no? Lo conectado que está el mundo. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta? Y me hace recordar mucho a una palabra que yo les repito mucho a mis hijos siempre, hasta el cansancio, que ya los aburro con el tema: a ser considerados. Tienes que ser considerado con los demás. Si yo te digo que después de cenar tienes que lavar tu plato, lo hago, te voy a explicar por qué lo hago. Lo hago porque después de ti va a venir otra persona, invitado de la familia o quien sea, a usar también un plato. Y qué feo que llegue a la cocina a coger un plato y lo vea sucio, ¿no? O sea, qué horrible. Hasta tú mismo puedes venir y ver el plato sucio y ya es horrible, ¿no? Entonces, tú lo cogiste, lo encontraste limpio, lo usaste, le sacaste provecho, ok, lo llevas, y qué feo que lo dejes ahí sucio, ¿no? Porque es desconsideración para el que viene, ¿no? Y cómo podemos partir de cosas tan simples que se enseñan en casa, que tenemos todas las herramientas y la capacidad para enseñar, porque la vida y los valores van de menos a más. O sea, se enseñan en casa y van desde las cosas más sencillas y más simples y que pueden parecer más insignificantes, pero bien aprendidas en casa te enseñan a afrontar la vida de una manera diferente. Entonces yo me preocupé mucho por hacer que él entienda que su personalidad teníamos que trabajarla, y que lo que a él le había pasado en el bullying no era un problema de él, ¿no? Era un problema de algunas personas, algunos niños que no habían sido pues orientados adecuadamente y que tendrían pues algunos problemas, pero que no eran problemas, ni siquiera, no eran con él, ¿no? Entonces, otro aspecto que fue muy bueno para Tomás fue que a él nunca se le dijo cállate, nunca. Y yo esa formación la tengo de casa de mamá. O sea, yo les recomiendo mucho que los dejen expresarse a los chicos. Si nosotros, yo he aprendido algo en la vida, si nosotros escucháramos más a los niños, escucháramos más a los jóvenes, el mundo seguramente sería distinto y mejor. Porque ellos sí tienen que decir, y sí tienen mucho que decir. Entonces, mi madre fue así conmigo, o sea, y con mis hijas y con mi hijo, porque ella me apoyó en la crianza con mis hijos, y a él nunca se le dijo cállate, que es reunión de adultos, jamás, siempre se le dejó hablar. Pero ¿qué pasa? Que la sociedad no está preparada para eso, ¿no? Lamentablemente, la sociedad está acostumbrada a que donde en reunión de adultos nos han formado así, ¿no? En reunión de adultos los niños no hablan, ¿no? Tú te callas porque estamos aquí entre adultos. Eso es pésimo. Eso es pésimo. Al chico hay que dejarlo hablar. Enseñarle a ser prudente, lógico. Enseñarle a expresarse, lógico. Pero ¿cómo vas a enseñarle y cómo va a aprender si no lo dejas hablar? ¿No? No podemos ser la sombra de nuestros hijos. Ellos tienen su luz y tienen que brillar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pulir ese brillo.
prepararles sus alas, porque un día tienen que volar y tienen que estar preparados para volar. No podemos decirles, cállate, no, así no es, no. O sea, tenemos que decirle, mira, está bien que lo intentes, ¿no? Está bien que lo intentes, pero te voy a explicar cómo sería mejor que lo hagas. Esto es mejor si lo haces así, lo haces así, lo haces así, lo haces así. Porque estamos para enseñarles, pues, si no le enseñamos, yo digo, si nosotros no les enseñamos, ¿quién les va a enseñar? Vamos a dejar que se tropiecen, que se caigan, que se moreteen. Van a hacerlo, pero si podemos reducir ese sufrimiento, o podemos contribuir con que estén más fortalecidos cuando se vayan de casa, eso aplica para todos. Pero en un TDAH, de verdad que vale mucho la personalidad que le formemos a ese niño, ¿no? Entonces, una vez que ya yo a él le había un poco ayudado con sus fortalezas, había fortalecido sus debilidades, fue un trabajo duro, largo, no ha sido fácil, ha sido un poco sin que él se dé cuenta también, ¿no? Ya tenemos capacidad para hacerlo, y en muchas cosas, mucho, hablar mucho, conversar mucho, hemos viajado juntos, hemos pasado tiempo de calidad bastante, incluso cuando viajábamos para su tratamiento a esta ciudad que les cuento, nos quedábamos ya hasta el día siguiente, comíamos rico, paseábamos, íbamos a los museos, ¿no? Y después de eso, pasó el tiempo y yo seguí investigando, contactando con amigos maravillosos que están en este círculo y que no están también, que espero que estén. Y conocí a personas tan maravillosas como Luis Moreno, incluso, que sus retos sí funcionan, porque él justamente toca el tema de alimentación y él lo ha experimentado y lo comparte maravillosamente. Entonces comprobé que muchas cosas que había hecho iban bien, algunas y muchas no, hay que aprender mucho. Y voy a volver como el hijo pródigo porque no terminé mis retos con él. Antes que me jale las orejas voy a volver. Y después de eso me di cuenta que yo también lo tenía. Haciendo tanto test y tanta cosa, entró la duda, fui a mi diagnóstico y me dijeron, me lo confirmaron. Pero ¿qué pasó? Pasó algo curioso. Yo dije, pero ¿por qué? ¿Cuáles eran mis señales? Era que me distraía, no sostenía la concentración por mucho tiempo, me dispersaba mucho, estaba hablando una cosa y él salía con otra, a veces manejaba de un lugar a otro y estaba tan distraída que no sabía ni cómo había llegado a donde llegaba, pero no me había perdido en el camino, y muchas otras cosas más. Cambiaba rápidamente de tema, muy impaciente, muy ansiosa. Y entonces dije, wow, yo también lo tengo, vaya. Entonces, ¿pero qué pasó? A mí no me cogió sorprendida y no me cogió, me cogió preparada, la verdad. ¿Y por qué? Porque yo tuve una madre maravillosa. Yo no sufrí el TDAH, gracias a mi madre. Mi madre trabajó mucho conmigo esos aspectos que yo les dije, sin saber qué era el TDAH, sin entenderlo, ni nada. Vivíamos juntos. Mi mamá, una persona que sufrió mucho por un tema con sus hijos, mis hermanos mayores. Yo soy hija de su segundo compromiso y fui su compañera y tuve la gran bendición de que sea mi compañera, ¿no? A mí fue una mujer muy culta, muy preparada. Yo la recuerdo desde chica leyendo mucho, amante del arte, amante de la lectura, la buena música. En mi casa era pura música clásica. No sé, mi mamá es una mujer muy sabia, muy fuerte y muy emprendedora también. Tuvo un negocio próspero desde muy joven, desde los 18 años. Una mujer que sufrió mucho pero supo salir adelante siempre, y de verdad es tan maravillosa que yo me acuerdo que mis amigas al comienzo iban a verme a mí, pero después ya no me iban a ver a mí, la iban a ver a ella, ¿no? Entonces ella había trabajado mucho conmigo. Les hago un resumen porque la historia es muy larga, cuando quieran se las cuento. Yo he hecho un pequeño resumen de los puntos que ella había trabajado en mí, que
yo lo trasladé a mis hijos sin darme cuenta, automáticamente, ¿no? Porque eso pasa, ¿no? Eso viene de la formación, por eso es que la formación es tan importante en casa, ¿no? Ella, por ejemplo, desde chica, como leía mucho conmigo y me hacía leer mucho, decía, tú lees bonito, lees bien. Y nos fuimos una vez fuimos a la iglesia, nunca me voy a olvidar esto. Una vez que estábamos en la iglesia un domingo, todos los domingos íbamos, y dijeron, a ver, voluntarios para leer la Biblia. Miren cómo estas cosas tan pequeñas uno nunca se olvida, y que nos quede de ejemplo y nos enseñe para nuestros hijos. Y mi mamá hizo así, ¿no? Hizo así. Entonces yo estaba, y viene y dice, ya tú vas a leer. Yo, no, sí, tú lees bonito, anda hija, ven, anda. Ella era así, es así, ¿no? Anda, tú puedes, tú lees bonito, estás preparada, anda, no tengas miedo. Fui y me temblaban las piernas, me temblaba todo, tenía 10 años, me temblaba todo. Leí bonito, ¿no? Y cuando vine me dijo, leí lindo, hija, te salió muy bien, ¿no ves? Mira, por ahí un poquito te has puesto nerviosa, pero vas a ver que la próxima te sale bien. Fue un punto de quiebre, uno de los puntos de quiebre de cómo ella me iba impulsando. ¿Qué pasaba? Que ella había quedado huérfana a los 15 años de madre. Mi abuelo siempre estaba distraído trabajando, contador, tenía mucho trabajo, era contador de una hacienda, ellos crecieron en una hacienda de vinos y ella había sufrido mucho para empezar con su negocio y salir adelante. Entonces ella me preparaba, cuando ya yo después he crecido y entraba a la secundaria, bueno, de ahí les cuento que yo todos los domingos salía yo misma a leer la Biblia. Todos los domingos yo levantaba la mano ya era una trome leyendo, ya era fija. Entonces, pasó que, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, ella siempre me inculcaba eso, ¿no? Me decía, mira, vas a estudiar cuando estés en 5º año secretariado y cuando termines ya entras a trabajar y entras a la universidad, ¿no? Entonces ya eres independiente porque yo no voy a estar contigo toda la vida. Tu papá tampoco, mi papá me tuvo a los 45 años, tu papá ya es un hombre viejo, ya, entonces tú tienes que salir, tienes que ser fuerte, tienes que estar preparada para la vida, tienes que estar preparada para trabajar, cuando apenas nomás sales del colegio y ya tienes tu trabajo, ya pues, a pesar de que era única hija y que podía tener lo que necesitaba, ¿no? Ella me inculcó eso, de que yo tenía que salir adelante. Y efectivamente estudié secretariado, terminé con el secretariado, pero en el trayecto, ahí viene el tema del TDAH. Me metía en mil cosas, y ella nunca me dijo que no. Llegó un momento, yo hice mucha vida parroquial. Me confirmé a los 13 años. Me gustó tanto que me hice profesora de catecismo y yo formaba a los 13 años. Lo que pasa es que yo a los 13 años ya era de mi tamaño, y el tamaño que soy ahora, unos 70, ya era grande, ya de ahí ya no crecí. Y aparentaba siempre más edad. Y me aceptaron y me pusieron, o sea, yo a los 13 años ya estaba como profesora cubriendo la hora de religión en los colegios. Me asignaron un colegio y yo preparaba chicos para la primera comunión y después empecé a preparar para la confirmación y ya empecé ahí no me paró nadie. De verdad que no me paró nadie, porque como estaba en grupos parroquiales, estaba también en el grupo de teatro, y con el grupo de teatro nos recurseábamos, ganábamos nuestra platita, porque éramos tan buenos, hacíamos sketch tan simpáticos, era un grupo de la iglesia que nos pagaban, nos contrataban de las empresas de gaseosa. Empecé a trabajar con un actor de Lima que llegó a mi ciudad, me encantaba el teatro, y bueno, ganaba también, pues, ¿no? Estaba en natación y un día el profesor dijo, necesito un asistente, y empecé a trabajar como asistente de natación. A los 14 años ya enseñaba yo natación, estudiaba inglés, tenía mis reuniones del grupo de la iglesia, no sé. Y estaba en la Casa de la Cultura, porque mi mamá me llevaba a la Casa de la Cultura todos los veranos, yo estaba metida ahí. Y lo más chistoso era que al comienzo pagaba y después ya no pagaba, porque me hice tan amiga de todos los profesores que me paseaba de salón en salón y entraba a la clase que quería y sí, bien patera era. Entonces me llevaba bien con todo el mundo y a veces, la primera vez me acuerdo que me paré en la puerta de la clase de danza rítmica que me encantaba, en la Casa de la Cultura,
Y el profesor me dice, ¿por qué no pasas? Porque no me he matriculado. Pasa, tú eres buena, acá ponte adelante y me marcas el paso, ¿no? Manolo Calderón, un gran profesor de danza de Trujillo, lo adoro. Y me decía, cuídate, tengo que estarte cuidando, porque tú tienes 13 años, pero ya tienes cuerpo de grande, y cuidado con los mañosos, me decía, ¿no? He sido bendecida encontrando gente muy buena en el camino. Y entonces imagínense, yo llegaba a clases de inglés con el cabello húmedo que salía de la piscina. Después tenía clases de esto, tenía clase del otro, estaba en la Casa de la Cultura, estaba ocupada todo el día. Entonces yo llegaba del colegio a mi casa, almorzaba parada, me duchaba, me cambiaba y me iba a mis clases. Daba clases, recibía clases, llegaba de la piscina a un sitio a otro. Y mi mamá nunca me dijo no, nunca me dijo no. Y mi papá incluso me acuerdo que me acompañaba, porque a veces en la iglesia teníamos retiros de las 5 de la mañana. Y yo vivía en Huanchaco, en la playa, en un balneario precioso que adoro. Y estaba fuera de la ciudad, ¿no? Y la iglesia a la que yo pertenecía estaba como a 40 minutos, ¿no? Y salía a las 5 de la mañana y me iba para allá y de ahí venía. ¡Wow! Mi vida era una locura, ya desde los 13 años. De los 13 años. Y ya trabajaba en el teatro y trabajaba en la natación y me cachueleaba. Y a veces en el verano, como vivía en la playa, hacía también de anfitriona en los torneos de tabla, por ahí también me cachueleaba. Entonces, ¿por qué? A mí me habían mentalizado para eso. Entonces, yo potencié mis capacidades, mi mamá potenció mis capacidades sin saber que yo tenía TDAH, sin saber qué era el TDAH. Hacía un montón de cosas diferentes y las hacía bien, me iba bien en todo, porque estaba haciendo lo que me gustaba, lógicamente. No estaba haciendo nada que me obligaran a hacer. Todo lo que yo hacía era porque a mí me encantaba, me atraía y lo hacía, me apasionaba y entraba con zapatos y todo y lo hacía lo mejor que podía, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería transmitir ahora, que lo importante que es descubrir las debilidades y las fortalezas, como les dije la primera vez, para todo en la vida y en toda edad, o sea, desde niños a nuestros hijos tenemos que ser realistas, ojo, realistas. Puedo querer mucho que mi hijo cuando yo moría, yo quería que mi hijo juegue fútbol. Le compraba los mejores chimpunes, la mejor pelota, lo llevaba a la mejor academia, le ponía todos sus uniformes y estoy emocionada, yo ahí mirándome, nada. Entonces dije, el siguiente verano dije, no, a otra cosa, a probar. Hay que probar, hay que ver, ayudarlos, guiarlos, ver, descubrir qué es lo que más les gusta, les apasiona, guiarlos, enseñarles los valores, pero enseñarles, explicarles qué significa, para qué sirve, cómo se hace, cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo, cómo se hace realidad un valor, cómo y por qué y para qué, cómo afecta eso en tu vida, en tu familia, en la comunidad, en tu país, por qué es bueno aprender valores. Todo eso hay que explicarle, no solamente el significado diccionario, sino el impacto que tienen los valores, por qué te sirven en la vida, hoy y mañana, y a tus generaciones, ¿no? Un poco, no sé si por ahí alguien me quiere preguntar algo. Voy a mirar por aquí. Hay varias preguntas. A ver, ¿cómo hacer cuando, por ejemplo, el niño hace la tarea de la forma como le enseñaron en el colegio? Por ahí uno quiere enseñarle de otra forma y el niño no acepta. Lo peor es que se molesta y no lo entiende. Ay, eso nos pasa a todos. Tienes que encontrar el momento, Miriam. Lo primero que te pido es paciencia. Sin paciencia no se logra, te lo juro. ¿Tú crees que en la primera lo vas a conseguir? No, te juro que no. Esa es la primera realidad que tenemos que entender. Y lógicamente el apoyo con un psicólogo sí ayuda mucho, ¿no? O sea, ayuda mucho. Desde mi experiencia yo te digo que lo que tú me estás comentando a mí me ha pasado mucho. Y ¿sabes qué? Parece curioso, pero tienen su hora en el día y
y el momento en el que tú tienes que llegar a él. Es más, y lo más importante, tienes que negociar. Tienes que negociar con él. O sea, está bien, o sea, no solamente le vas a dar lo que a él le gusta, lo que a él le vacila, todo bien chévere. No, pues si ya le enseñaste qué es la responsabilidad, qué es la consideración. Yo soy considerado contigo. Yo trabajo para que tú estés bien. Yo me esfuerzo para que tú estés bien. Ahora a ti te toca responder a eso de esta forma. Vamos a poner, ok, ¿no quieres hacerlo ahorita? Ya, bacán. ¿A qué hora quieres que lo hagamos? Pero hagámoslo. O sea, negociemos. Es muy importante negociar. No hay que ceder en todo, lógicamente. Tú no eres su amiga, eres su mamá. Eso lo tiene que tener claro, ¿no? O sea, autoridad siempre. Autoridad siempre. De buena manera, llegar a ellos de la manera correcta, pero en todo momento la mamá eres tú, ¿no? Y tú lo estás formando. O sea, y yo siempre le decía a Tomás, perdóname, yo soy tu mamá y es mi responsabilidad, mi misión y mi obligación enseñarte, porque si yo no te enseño, cuando tú salgas de esta casa nadie te va a enseñar nada, así que aprovecha. A mí me toca enseñarte y discúlpame, pero aquí las cosas son así, y la que manda aquí soy yo soy tu mamá, no soy tu amiga, no malinterpretes. Que tengamos confianza y tengamos una buena relación madre-hijo, sí, pero aquí, o sea, yo tengo más años recorridos y tengo que enseñarte y tengo que escucharte, yo te escucho, escucho y entiendo lo que a ti te gusta, cedo en muchas cosas, bueno, tú también tienes que ceder, tienes que yo te doy, tú que me das, o sea, yo aprendí que antes de pedir algo, tienes que tocar el corazón de la otra persona. Tienes que conectar. Si tú no conectas, no vas a lograr la respuesta que esperas. Ni de tus hijos, ni de nadie en la vida. Tú no puedes andar pidiendo, exigiendo, ¿no? Lógicamente tú sabes lo que es mejor para él, y se lo vas a decir, lo vas a guiar hacia eso. Pero tienes que tocar el corazón. Tienes que conectar. A veces estamos desconectados de nuestros hijos. Creemos que solamente somos la autoridad y tenemos que mandar, decir, y ellos tienen que hacer lo que les decimos. No, hay que escucharlos, hay que darles su espacio, hay que respetarlos y decirles lo que estamos haciendo. Yo te estoy respetando, te estoy dando tu espacio, te estoy escuchando, te estoy ayudando, te estoy guiando. Bueno, pues te toca también, ¿no? Te toca. Tomás ahorita no está con ningún doctor, todavía. ¿Por qué? Ahí viene, también les comento, yo formé a raíz de que no encontré el profesional adecuado donde yo vivo. Decidí crear una organización que se llama Unidos por el TDAH, que están todos invitados a ser voluntarios, a apoyarnos, porque nada se logra solo en este mundo, ¿no? Así que si tienen inquietudes o algo, unámonos para sacarlo adelante. Es un proyecto muy bonito, un proyecto que está muy bien estructurado con la ayuda de muchos amigos, no lo he hecho sola. La idea nace de una madre necesitada que es consciente de que la parte de la salud en el neurodesarrollo en mi país está muy centralizada, y que yo quiero, como muchos otros padres que he encontrado aquí donde yo vivo, desesperados, preocupados porque no encuentran una salida, una solución. El proyecto inicia justamente haciendo un censo y una red de profesionales para que haya un buen diagnóstico, porque incluso ya ese es un tema más amplio, pero hay muchos niños que son diagnosticados con TDAH y ni siquiera tienen TDAH, o otros que los diagnostican de otras cosas y tienen TDAH. Hay niños que no tienen TDAH sino son malcriados. O sea, hay que partir por un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Lo más importante. Entonces, con la ayuda de muchos amigos, incluso Luis Moreno ha formado parte de este proyecto en la primera etapa de TDAH a la voz, que es si nosotros en estas alturas ya estuviéramos yendo a las escuelas a dar información a los maestros, que son los que nos ayudan a identificar en los colegios qué niños tienen TDAH ya diagnosticado y qué niños tienen señales de TDAH,
porque si no conocemos primero la población de TDAH que tenemos, no sabemos quiénes nos necesitan. Es un proyecto muy bonito. Entren a Unidos por el TDAH, escríbanme y les comento con más detalle de qué se trata. Pero es eso en realidad el camino. Entonces mi idea es crear una red que en las ciudades, que las personas, los padres, donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, tengamos las opciones recomendadas por nosotros de una manera responsable, lógicamente, y que ya estos médicos, profesionales de la salud, educadores, estén capacitados. Es un proyecto muy bonito del que forma parte y está encabezando incluso Yari Paredes. Con Yari teníamos planeado que él venga en agosto a Perú a dictar su diplomado aquí. O sea, es un proyecto en el que ya participan profesionales calificados, es un equipo humano. El proyecto está muy bien estructurado para lograr eso, ¿no? Lograr que ustedes en cada ciudad donde vivan, y bueno, el piloto es en la ciudad donde vivo, pero después que sea bien trabajado, lo replicamos donde ustedes estén. Esa es la idea, porque solos no vamos a poder, esto no se hace. Por eso se llama Unidos por el TDAH, ¿no? Y así que los invito a que veamos más ese proyecto. A ver, dice, sí, Unidos por el TDAH. Tenemos página web, www.unidosporeltdh.org, y también estamos en Facebook, Unidos por el TDAH. Es un triangulito el símbolo. ¿Cómo empatar TDAH y retardo intelectual leve? En el que el niño aprende lo que quiere, pero demora para aprender otros contenidos, además de presentar episodios de no parar de hablar cosas sin sentido. Bueno, puede ser que ya si no para y habla otras cosas sin sentido, tenga una comorbilidad, y eso lo tiene que ver un psicólogo, ¿no? Eso lo tiene que ver un psicólogo, un neuropediatra. No sé qué edad tiene tu niño, María Elena, ¿no? ¿Qué edad tiene tu niño? Habla con el doctor Yari, ¿no? Escríbele, él es muy bueno para estas cosas, muy, muy bueno. Y habla con él y es probable, estoy segura que él te va a ayudar, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Algunos papás comentan y dicen, ¿qué pasa con mi hijo que para estudiar? No, nada. Pero en los juegos está ahí pegado, ahí sí está concentrado en lo que le gusta, ¿no? De repente por ahí va tu comentario, María Elena. Y sí, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque el TDAH tiene el problema para sostener la concentración. Pero si en lo que está atento lo divierte y es divertido y le gusta, entonces ahí sí va a mantenerse pegado. Por eso es que fracasa la educación convencional, porque no tienen técnicas para mantener la atención del niño. La educación no puede ser así plana, tiene que tener sus momentos de técnicas especiales que un buen neuroeducador o un educador capacitado tiene para sostener la atención. Cualquier niño, mira, que no tenga TDAH se aburre, ¿no? 1 hora, 2 horas de clase. Un TDAH a los 10, 15 minutos ya se despegó. Pero si tú pones a un niño en un grupo donde va a desarrollar liderazgo, donde va a participar, donde va a haber colaboración. Por ejemplo, Tomás, en el colegio donde él está, solucioné en gran parte el problema. Pues les cuento, no les conté esta parte. Él venía de que a mí me llamaban todo el tiempo del colegio para darme quejas de Tomás, ¿ya? Hasta que lo pasé a este colegio y a la semana me llaman. Y yo, ay, qué miedo, que me irán a decir, Tomás, ¿qué has hecho? No, mamá, tú tranquilo, ya. Ok, me fui al colegio, me senté con miedo, ya traumada, tenía años en ese problema. Y me dice, señora, su hijo es un líder. Su hijo es un líder. Es una maravilla, Tomás. Y no solamente es líder, sino que le gusta colaborar, le gusta ayudar. Cuando entiende algo, lo enseña, no se lo queda. Y wow, no sé, la felicito, señora. Ese chico es un líder.
y hay que potenciarlo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos los reúnen en grupos, rotan al líder del grupo. Por ejemplo, él era líder una semana, la otra semana era otro niño, la otra semana era otro niño. Entonces tenían su espacio para hablar, para dialogar, para participar, para investigar. Entonces eso le sostiene, María Elena, la concentración y la atención, pues, ¿no? Porque está siempre activo, siempre está activo. Entonces, no sé, hay algunos que recomiendan ponerles un plato de lentejas debajo para que juegue con los pies, porque ¿qué pasa con el TDAH? Tiene a veces que estar haciendo dos cosas. Yo, por ejemplo, no puedo leer un libro, siempre estoy leyendo dos. No puedo estar en un proyecto, siempre estoy en varios. Hay mucha gente que me critica eso, pero yo soy feliz y como el cerebro y las capacidades son como un músculo, cuando lo fortaleces en eso, yo lo he fortalecido y a mí me va bien. Puedo estar en 2, 3 proyectos y lo hago lo mejor que puedo. Y ojo, no lo hago sola. Me reúno con personas y conecto a gente como esta gente maravillosa que está con nosotros en el círculo, por ejemplo, y conectamos, ¿no? Porque es lo que a mí me gusta hacer y me he preocupado por fortalecer ese aspecto de contribuir y conectar personas adecuadas, indicadas, conectar corazones, conectar mentes, conectar ideas, conectar proyectos, porque se puede, ¿no? Y lo mismo les transmito que sí se puede. Entonces, el título del tema iba a eso, ¿no? Potenciar las fortalezas. Descubran cuáles son las fortalezas de sus hijos y potencienlas. No les corten las alas, no les hagan sombra, no los estén defendiendo de todo, diciéndoles que ellos pobrecitos. No, tienen que enseñarles a enfrentar, a saber que allá afuera hay gente buena, hay gente mala, hay gente con problemas de familia, con problemas de abuso, con problemas que las van a encontrar, que los van a querer herir, que los van a querer hacer sentir menos, que los van a querer herir su autoestima, pero que eso no los hace a ellos, que ellos ya son quienes son, fortalecidos, con una buena una personalidad firme, ¿no? Wilder, es ONG, no es com, es unidos por el tdah.org, ya, org. De repente por eso no lo encuentras. ¿Qué tipo de ejercicios para el TDAH? La atención sin hiperactividad. No te puedo responder esa pregunta, Ana Chuez. No te puedo responder esa pregunta. Porque si te refieres a ejercicios físicos, eso tienes que investigarlo con tu hijo. Tienes que ver qué es lo que más le gusta, ¿no? Porque tiene que ser placentero. Porque si un chico que no tiene atención lo vas a poner además en algo que no le gusta porque a ti te gusta, lo pierdes. Lo perdiste. Pero sí, María Elena tiene 6 años. Sí, igual, negocia, ya entiende, negocia, se la saben todas, tranquila. Ya. Bueno, me he pasado de la hora, creo, no sé cuánto tiempo estoy. No, son 7, bueno, casi una hora. No sé si tienen por ahí más preguntas. No, yo creo que no. Creo que eso es todo. Si te refieres a ejercicios psicológicos, Ana, tienes que ir a un psicólogo. Yo no soy psicóloga. Fanny Monge, muy buena. Está aquí en el círculo. De nada, María Elena, con mucho gusto. Con mucho gusto. En la página de Facebook pueden unirse al grupo. Lo vamos a empezar a crear en la página de Facebook, o escríbanme con toda confianza, ¿ya? Oh, no, Wilder, qué honor, pero no, me gustaría, voy a estudiar psicología, estoy en otra etapa ahora enfocada en otra cosa, pero gracias. No sé por qué no veo los comentarios. No sé por qué no veo los comentarios, pero no sé, a ver si alguien me ayuda.
¿Alguien de La Mancha? Voy a ver aquí. A veces parece que ni atiende lo que se le explique, pero si es algo que realmente gusta o le atrae, ahí sí aparte, claro. Es que hay que, tienes que probar, tienes que probar. Si quieres ejercicios, otro tipo de ejercicios ya más orientados a la psicología, contacta a Fanny Monge, tiene el círculo, es muy buena. Willer, ojalá que lo hayas encontrado. Si no, escríbeme, te oriento después. El niño lo quiere para demora para aprender otros contenidos, sí. Es mejor la negociación, sí, Nilda, tú sabes eso. En otro entorno, pero lo conoces muy bien. La guerra de poder, sí, no hay que reír. Siempre el niño hace la tarea de la forma como le enseñaron en el colegio, sí, esa ya la respondí. Ay, Dios mío, a ver, ¿qué son las fortalezas del TDAH? Fortalezas del TDAH, sí. ¿Qué herramientas aplicas para levantar a un chico cuando éste se pone negativo y se cae? Ay, Alfredo, no había visto tu pregunta, qué bonita. ¿Qué pasa cuando el muchacho tiene una actitud agresiva y no acepta que no puede hacer las cosas como los demás y que los otros niños lo rechazan? Muy buena pregunta, ahora la respondo. Ay, mi princesa está por acá. Ok, Mila nos dice que qué pasa cuando el muchacho tiene una actitud agresiva y no acepta que no puede hacer las cosas como los demás y que los otros niños lo rechazan. Wow, qué difícil. Sí. Tomás pasó por eso. Y pasó por eso a mitad de año escolar. Y a mí fue un episodio fue horrible, porque era un colegio donde el aula era de 15 alumnos, pero la profesora no tenía ni así de capacitación. Pésimo. ¿Y qué les cuento? Que yo fui la última en enterarme que mi hijo tenía bullying. Ella había llamado a los papás agresores, se había reunido con ellos, les había dicho que sí, que lo que estaba pasando, pero a mí nunca me llamó. Entonces un día Tomás ya no aguantó y me contó, ¿no? Entonces ya yo fui, pues, ¿no? Fui al colegio, hablé con el director, hablé con la profesora. Entonces yo dije, ¿qué hago? La primera reacción tenía dos opciones, o lo cambiaba de colegio o lo preparaba. Y opté por prepararlo. Así que full trabajo con él. Decirle, mira, el problema, primero que el problema no es él, tienes que rescatar la autoestima de tu hijo. El problema no es él, el problema no eres tú, ¿eh? Tú no eres el problema. Este niño puede estar pasando por esto. Entonces cuando una persona pasa por esto, pobrecito, él está pasando por esto, tienes que entenderlo, que él está sufriendo, ¿no? Y que ese comportamiento que él tiene, pobrecito, su mamá no le está enseñando a manejar sus emociones y el sufrimiento es suyo. El problema es suyo y no es tuyo. Lo que él te está diciendo a ti es una reacción de cólera por lo que le está pasando a él. No tiene por qué afectarte, ¿no? No tienes por qué hacer caso. Y me costó, pero logré que Tomás terminara en el mismo colegio. ¿Por qué? Porque no puedes enseñarle a huir de los problemas a tu hijo. Jamás hagas eso. Jamás hagas eso. Tienes que enseñarle a enfrentar y a convivir con los demás de diferentes formas, con diferentes formas de pensar, diferentes caracteres y diferentes educación, diferente todo, ¿no? Y a él fortalecerse. Si tú lo cambias del colegio, lo rescatas, te lo llevas, lo sacas de donde está sufriendo, le estás enseñando a huir de los problemas. Pésimo, ¿no? Pésimo. Ahí vienen los chicos que cuando se casan, tienen hijos, son irresponsables, dejan a la familia, la abandonan, ¿no? Huyen de los problemas, tienen un problema en el trabajo, se van, renuncian, qué sé yo, y una serie de problemas. De ahí viene, porque no les enseñamos
a enfrentar los problemas y a cuidarse, a respetarse, a cuidarse, a entender que los problemas de los demás no tienen nada que ver con ellos, que ellos no están actuando mal y eso es lo único que les tiene que importar. Y logré que los Tomás terminara bien el colegio, que no lo molestaran más, porque él salió a relucir su personalidad, él fortaleció su personalidad. Entonces, de ser algo malo pasó a ser algo bueno, ¿no? Me ayudó, lo traté de ver así, porque dije, lo saco, le voy a enseñar a huir del problema. No lo hice. Y lo saqué, lo cambié a otro colegio, pero el siguiente año, pero terminó ahí y fortalecido, ¿no? Y Alfredo, me habías preguntado algo. ¿Qué herramienta aplica para levantar a un chico cuando éste se pone negativo o se cae? Efectivamente, o sea, trabajar la personalidad es lo más importante en una persona, ¿no? Porque si tú trabajas la personalidad, la inteligencia emocional, Nilda, tú eres una capa en eso. De la persona desde niño, desde chiquito, ¿no? Porque genio figura hasta la sepultura, dicen, ¿no? Algo de cierto tiene eso. Hay cosas que se pueden cambiar, que se pueden mejorar. Pero toma mucho tiempo, es mucho más complicado. Es mejor que salgan de la casa bien preparados, de verdad. Es nuestra misión y nuestra obligación, ¿no? Y no es difícil, créanme, no es difícil. Es tedioso, es trabajoso, pero no es difícil. Y es lo mejor. El mejor regalo y el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos. Aquí tengo una mención, algo que escribí ahora que me parece muy bonito, que les voy a dejar ya como mensaje final. Y algo que escribí ahora y compartí con mi grupo, me salió del bobo, del corazón. El bobo decimos aquí en Perú al corazón. Y es con relación a lo que estamos pasando, ¿no? Al COVID-20, al COVID-19, a lo que estamos pasando y cómo tenemos que tomar conciencia y qué importante es cómo vemos las cosas y cómo les enseñamos a nuestros hijos y lo que les enseñamos a nuestros hijos, porque ellos están viendo todo lo que hacemos, ¿no? Entonces dice, antes y siempre tuvimos la oportunidad de aprender a ser más organizados, respetar los espacios de los demás y el nuestro propio, ¿no? Y nuestro propio espacio. Mantener todas las superficies limpias, realmente limpias, desinfectarnos al volver a casa por precaución, estornudar y toser cubriéndonos adecuadamente, cuidar a nuestros ancianos y protegerlos, cuidar el medio ambiente, protegernos unos a otros y proteger el planeta. Antes y siempre tuvimos esta oportunidad. Y fue fácil y fue gratis. Y fue fácil, a la mano, ¿no? La diferencia ahora es que tuvimos que aislarnos, encerrarnos, alejarnos y privarnos de mucho para reflexionar, aprender, para conectarnos y para que el medio ambiente descanse y se recupere. Tenemos una gran oportunidad, una oportunidad de oro, y es enseñarles a nuestros hijos y a las nuevas generaciones sobre el verdadero valor de la vida y las cosas. Espero que les quede como mensaje y que lo apliquemos, y lo deseo de corazón para todos ustedes. Ya saben, si me necesitan, estoy siempre para quienes me necesiten. Un abrazo grande, a cuidarnos mucho y a cuidar a la familia y a cuidarnos entre amigos y a conectarnos con nosotros para conectarnos con los demás.